Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el sexto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Navidad es tiempo de reflexión. En esta sesión vamos a trabajar el gobierno de Alejandro Toledo. Este presidente gobierna el Perú entre los años 2001 hasta el 2006, es decir, después del gobierno de transición de Valentín Paniagua y antes del segundo gobierno de Alan García, representado por el partido político Perú Posible. Recordemos que para las elecciones del año 2001, los candidatos más importantes fueron Alejandro Toledo, con su partido Perú Posible, que luego de haber organizado la Marcha de los Cuatro Suyos ganó aún más popularidad y la gente confiaba en él, veía en él un representante popular, una persona que había salido de una zona bastante pobre y había triunfado en la vida y por lo tanto lo veían como un ejemplo. El otro candidato con bastante aceptación fue Alan García, con el partido aprista, quien había regresado de un exilio luego del nefasto gobierno que había tenido antes de la época de Fujimori entre los años 1985 y 1990. Y por último, la lideresa del partido Unidad Nacional, Lourdes Flores Nano. Quienes pasan a segunda vuelta son Alejandro Toledo y Alan García, porque Lourdes Flores Nano tiene algunos comentarios desatinados en contra de Alejandro Toledo. Tiene comentarios bastante ofensivos, no solamente por parte de ella, sino también por su familia, sobre todo su papá, quien hace comentarios un poco discriminatorios contra este candidato y simplemente pierde popularidad. Por lo tanto, en segunda vuelta, Alejandro Toledo vence a Alan García. Alejandro Toledo gobernó con el apoyo de tecnócratas, aquellas personas bastante prácticas que tienen mucho conocimiento, incluso son muy reconocidas en el ámbito internacional, pero que no tienen el mismo reconocimiento aquí en el ámbito nacional y local. Estamos hablando, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, que era muy reconocido en otros países, pero aquí en el Perú había pasado desapercibido. Incluso ya la gente se había olvidado que él estaba participando del contrato del Acta de Talara, que fue tan problemático para aquella época en el Perú. Lamentablemente se va a ver sumergido en actos de corrupción, no solamente su entorno político, sino también su entorno familiar, como por ejemplo su esposa y primera dama, Elian Carp, en los cuales se le acusa también de actos de corrupción, de coimas, incluso de sustraer material histórico del Perú. Y otros asesores de Toledo, como César Almeida, también sometido en actos de corrupción, y Roberto Dañino, un tecnócrata como Pablo Kuczynski, pero que no llegó a ser tan importante a nivel nacional. En el aspecto interno y económico, sí hay algunos alcances importantes. Por ejemplo, se suscribe el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, es decir, con el Mercado Común del Sur, que está conformado por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ahora, ¿qué significa un Tratado de Libre Comercio o TLC, como lo ves ahí en sus siglas? Significa que a partir de ahora, el Perú no tendrá que pagar ningún tipo de dinero impuesto para poder comercializar en estos países. De igual manera, estos países tampoco pagarán el impuesto para vender sus productos aquí en el Perú. Estamos dando libertad para el comercio entre naciones, en este caso entre el Perú y un bloque económico que es el Mercosur. Además, Estados Unidos promulga el ATPA, que son siglas en inglés pero que significan Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, y más adelante se firma el TLC con Estados Unidos. Ya tenemos
un tratado de libre comercio con uno de los países más importantes del mundo, conseguido en la época de Alejandro Toledo. Se realiza la Ley Orgánica de Regionalización, a través de la cual, luego de esta promulgación de la ley, se establecen 25 regiones, en la cual el Callao, que antes era una provincia constitucional, ahora pasa a ser una región que se encuentra dentro de Lima, porque tiene su propia economía, tiene su propio manejo y administración. Entendamos una región como una unidad administrativa, pero independiente. Lo que se busca con un proceso de regionalización es que cada región, la región Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali, sea independiente, autónoma, pero que a su vez eso le permita desarrollarse y tener la misma calidad, el mismo nivel de desarrollo en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en saneamiento, como lo tiene Lima, por ejemplo. Y romper de una vez con esa desigualdad social existente en los diferentes puntos del país, sobre todo en las zonas de frontera. Lamentablemente eso solamente quedó en nombre, en teoría, porque la desigualdad sigue existiendo en todo el Perú. Se implementa también el programa educativo Huascarán, a través del cual se busca llevar la tecnología de la información y la comunicación a las escuelas, como por ejemplo la entrega de estas laptops pequeñas a los estudiantes. A través del programa Techo Propio se busca favorecer a familias con la entrega de una vivienda o la construcción de una vivienda en un terreno que ya tienen. Son beneficios que el Estado entrega dando una cantidad de dinero y la gente solamente paga la diferencia y en cuotas. Otro programa importante de esta época es el programa A Trabajar Urbano, con el cual se busca generar empleo donde la misma población trabaje en obras públicas, modificando jardines, en el exceso de limpieza, viendo el orden de la ciudad, etc. En esta época se establece el Acuerdo Nacional. En el Acuerdo Nacional juntan los diferentes partidos políticos y organizaciones sociales y civiles. Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen a Alejandro Toledo como presidente, pero además está Fernando Olivera, Lourdes Flores, Manuel Paniagua, Alan García, incluso otros políticos y representantes de universidades, empresas, para poner un granito de arena y elaborar un documento que le sirva a todo el Perú de cómo esperamos que el Perú sea hacia el año 2021. El Acuerdo Nacional debe ser evaluado en el 2021, a ver si se han cumplido las metas que había trazado de cómo va a ir desarrollándose hasta este año. Entonces, el próximo año vamos a ver si es que se ha cumplido o no se ha cumplido. En esta época también ocurre la visita por primera vez de un presidente estadounidense. Estamos hablando de Bush. En esta época también ocurren acontecimientos negativos como las revueltas y protestas en Arequipa en contra de la privatización de empresas de gas y energía, el linchamiento de un alcalde en la ciudad de Ilave, en Puno, pero el acontecimiento más llamativo quizás es el Andahuaylazo. Esto ocurre en Andahuaylas, en Apurímac. Fue un intento de golpe de Estado liderado por Antauro Humala, hermano de quien más adelante sería presidente de la República, Ollanta Humala. Esto, como causa principal, tuvo la acusación que hace Antauro Humala a Alejandro Toledo de ser fujimontesinista, es decir, encubrir a Alberto Fujimori y proteger también a Vladimiro Montesinos. Esto ocurrió un 1 de enero, durante la madrugada, en la cual toman la comisaría de Andahuaylas y dejan pues 4 policías fallecidos. El gobierno central envía un contingente policial de la DIROES y la Dirección de
de operaciones especiales de la policía a enfrentar a este grupo que se estaba sublevando, y en este enfrentamiento finalmente Antauro Humala negocia su rendición y ya actualmente se encuentra preso. En el aspecto externo, se establece las líneas de base para la definición absoluta del dominio marítimo del Perú. Como podemos observar en la imagen, el Perú exige que el mar que nos corresponde sea hasta la línea en color verde, mientras que esto repercute en los intereses de Chile, quien solicita que su mar sea hasta la línea en color azul. Por lo tanto, algunos especialistas planteaban que lo mejor hubiera sido trazar una línea intermedia, que sería la línea en color en rojo. Esta problemática más adelante va a ser llevada a un tribunal internacional, que es la Corte de la Haya, quien dará un veredicto no tan beneficioso para el Perú. Si bien es cierto, el Perú gana mayor porcentaje de mar territorial, Chile se lleva la ventaja económica por tener cercanía al litoral, que es la zona donde se puede desarrollar la pesca. En sus inicios, este gobierno tuvo conflictos con Venezuela, incluso se retiran los embajadores de ambos países debido a cómo se dio la captura de Vladimiro Montesinos y la supuesta complicidad de Hugo Chávez con este personaje, ¿no? Ya más adelante esto se soluciona, incluso Hugo Chávez es invitado a algunas reuniones con Alejandro Toledo. Y por último, se inicia los acuerdos para la construcción de la carretera interoceánica o transoceánica, que busca unir las cuencas del Océano Atlántico por el lado de Brasil y la cuenca del Océano Pacífico aquí en el lado sur del Perú. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: programa que promueve y desarrolla investigaciones e innovaciones para la integración de las tecnologías de la información y comunicación a la educación peruana. Eso fue el programa Huascarán. La pregunta número 2 nos dice: eje de conexión vial entre Brasil y el Perú que conecta el Océano Atlántico en el extremo brasileño con el Océano Pacífico. Estamos hablando de la carretera interoceánica. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.